Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dependiendo de donde nos estén escuchando, queremos dar inicio a este podcast que llamamos Animales Políticos. Esto es Animales Políticos y junto a mi compañero Juan Vázquez hablaremos de economía política. En este podcast vamos a hablar sobre economía política, política económica y teoría política. Bueno, vamos a comenzar dando un inicio a este podcast preguntándonos ¿qué es la economía política? Bueno, para ello hay que remontarnos a la etimología de las palabras. Vamos a dividir economía política en dos. Uno, economía y política. Economía se divide en oikos, que es casa, nomos, que es ley o administración. Por ende, economía es ley o administración de la casa, del hogar. Y politic, que es relativo a la polis. Por ende, ¿qué es finalmente la economía política? La economía política es una disciplina que estudia las relaciones entre la economía y el poder político, donde analiza las instituciones, la estructura del Estado, las decisiones políticas y cómo éstas influyen en la producción, distribución y consumo de recursos. También examina los intereses económicos que afectan en las decisiones políticas. Pero no toda economía política y no todas las personas, autores, tienen la misma concepción de economía política. Por ejemplo, Adam Smith define: la economía política propone dos objetivos distintos: proporcionar una renta o subsistema abundante al pueblo, o más bien permitirle procurársela por sí mismo y suministrar al Estado o a la comunidad un ingreso suficiente para los servicios públicos. A diferencia de Karl Marx, que percibe la economía política como: la economía política es la ciencia de las leyes que rigen la producción y distribución de los bienes materiales en la sociedad humana. Contribución a la crítica de la economía política. Y Adam Smith lo decía en La riqueza de las naciones, en el cual da su definición de economía política. Pero, ¿qué es la economía política y cuál es la diferencia con política económica y con teoría política? Cuéntanos, Juan. la política económica es y se refiere al conjunto de decisiones, estrategias y acciones que se toman en los estados para influir en la economía de un país. Estas medidas buscan objetivos como el crecimiento económico, el control de la inflación, el empleo o la equidad social. Genial. Y bueno, la teoría política sería entonces el análisis de estas políticas económicas, es decir, la rama de la ciencia política que estudia las ideas, los principios, los conceptos ya más fundamentales del poder, el Estado, la justicia, la libertad, la igualdad y la legitimidad. Es ya más la pregunta por la pregunta, o sea, la pregunta por qué constituye aquello que se hace con la política económica. Y ahí podemos dar un ejemplo de Giovanni Sartori, en el cual define: la teoría política es la reflexión sistemática sobre los fenómenos del poder, el Estado y la legitimidad, basada en tanto en la historia de las ideas como en los problemas actuales, en teoría de la democracia. Bueno, ¿y qué tipos de economías políticas tenemos? Los tipos son clásica, la de libre mercado y crecimiento, las que son propuestas por Smith. Luego tenemos la marxista, el que propone la lucha de clases y la crítica al capitalismo y la crítica a la sociedad que el capitalismo produce. Bueno, su nombre lo dice, propuesta por Marx y su compañero de vida, Engels. La neoclásica, que dice que somos individuos racionales y existen los precios. Esto lo propone Marshall y Wallace. La institucionalista, que dice que existen reglas, normas y una historia. Esto lo propone Bleven y North. La internacional, que cree en una economía global. Y geopolítica. Esto lo proponen Susan Strange y Hilpy. Y la postmarxista o la crítica,
que cree que existe una desigualdad, un poder y una dominación. Esta lo proponen personajes como el italiano Gramsci, Harvey o Fraser. Oye Juan, y cuéntame, entonces podemos ver ya que la economía política es esta idea respecto a cómo conducir el Estado, la economía. Ya entonces la política económica es la acción concreta del que se hace con la economía, pensando que la economía política, como la de Marx, que nos mencionaba recién, realiza un análisis de la sociedad desde la postura de clase y con su política económica intenta cambiarla, como son la apropiación de los medios de producción y el socialismo, a fin de cuentas. ¿Ya? Y la teoría política es el análisis de esto. Pero ¿por qué nos importa? ¿Por qué a nosotros como estudiantes de ciencia política en Latinoamérica no interesa, no es relevante? Bueno, todo esto comienza en nuestra historia. Nos tenemos que remontar a la crisis del 29. ¿La de Wall Street? Esa misma, también conocida como crack del 29. Y bueno, crack del 29. ¿Por qué crack? Porque genera un rompimiento del sistema liberal que existía en esos tiempos. De crack. Claro, crack de romper. No de crack como la droga. No. Comprendo. Bueno, ¿y qué pasa después de esto? Nace el sistema keynesiano. Yeah. ¿Qué es el sistema keynesiano? Bueno, Keynes, un destacado economista inglés, tenía 3 ideas bien importantes. Pensaba que la política económica era la herramienta clave para sacar a un país de la crisis. Su idea era que los gobiernos debían tratar de estimular la demanda que había en la economía, y la mejor manera de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal y el déficit público. O sea, que el Estado salvara la economía. Todo esto siguiendo con una teoría del liberalismo. Y bueno, todos sabemos que después de esto, en los países latinoamericanos empezó el sistema ISO. Industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, pero en los años 80, bueno, Chile antes, el quiebre democrático que tuvimos, llega al fin este sistema porque básicamente la demanda ya no estaba siendo imparable por la sociedad. Entonces genera inflación dentro de los países y genera una crisis dentro del sistema keynesiano. Eso fue con el auge de los commodities, ¿no? Los commodities o auge de las materias primas, que los gobiernos se pusieron un poco loquitos y empezaron a gastar desmesuradamente y con mucha política social, y como Venezuela. Claro. ¿Cómo se llama el presidente de Venezuela? Carlos Andrés Pérez, exacto. Entonces igual podemos ver esto como un ciclo, como que veníamos antes del keynesianismo con una política más globalista, como que todos los países querían vender sus productos, Chile el salitre, y después llega el crack del 29 y todos los países como que se dan cuenta y empiezan a como resguardarse. Claro, resguardarse. Empieza a ver esta cosa del proteccionismo, de salvar, que el Estado salve a la nación, salvar la economía nacional y industrializarse. Y después otro vuelco. Claro, otro vuelco. El sistema ya no está dando abasto, inflación, empieza a subir la pobreza, crisis del sistema. ¿Qué hacemos? Y como tú mencionas, se dio un vuelco en el sistema económico. ¿Y cuál fue la respuesta? Reformas de mercado. Claro, ahí vinieron las reformas del Estado como detener los subsidios a la industria, este auge por las nuevas empresas públicas y la nacionalización de los recursos, los cambios de divisa cambiaron y hubo ya una más liberalización de la industria,
todo esto que antes el Estado quería estar en todos lados, ahora parece que no era tan así y querían hacer como que los recursos públicos disminuyeran para poder disminuir el déficit que dejó a Latinoamérica, a todos los países, en una deuda, en un déficit fiscal no menor. Claro, las reformas de mercado proponen achicar el Estado a su máxima expresión en temas económicos para liberalizar la economía. De hecho, te tengo un dato. La hiperinflación y el desempleo de la región produjo una pobreza tal que llegó al 48% en 1990. O sea, en Chile teníamos una hiperinflación, subdesarrollo y una pobreza del 48%. Impresionante. Yo entiendo cómo hubo un replanteamiento, una repostulación de los paradigmas completos. Y no sé si te suena este término, como cuando se dan vuelta las chaquetas, el policy switching. Ese. Claro. ¿Cómo tú vinculáis en qué caso? Bueno, el caso de Venezuela fue un policy switching, porque al final eran gobiernos de izquierda que hacían promesas, pero que frente a esta realidad social que ya no les estaba dando el cinturón, dijeron, no, sabes que aunque tengamos nuestro ideal de reformas sociales, queramos subsidiar a la población, que haya un menor índice de pobreza, la hiperinflación no nos está dejando, por ende tenemos que hacer cosas abruptas y tiempo convulso, tiempos abruptos necesitan medidas abruptas también. Y ahí es donde entra la doctrina del shock, que es meter todas estas reformas económicas de una, y bueno, quedó la tole. Coloquialmente hablando. Hablando coloquialmente, bueno, con desigualdad, y esta desigualdad trajo mucha, ¿cómo podríamos decirle? Malestar social generalizado de las clases populares, porque todo lo que cubría ante el Estado ya no existía. Entonces, empiezan a haber estas manifestaciones sociales que hacen que tratan de que el gobierno vuelva al antiguo sistema, pero ya no se puede. Entonces tenemos como el Caracazo, que fue un evento en Venezuela que fue muy violento, muy destructivo, porque la gente ya no podía, era mucha la desigualdad, era mucho el descontento. Se entiende, es como un niño que le estáis prometiendo oro y plata, es decir, le dais un dulce y todavía no se está determinando de comer el dulce y se lo quitáis. O sea, se entiende, por ejemplo, en Venezuela, cuando tuvieron su auge petrolero o petrolífero, que claro, abundancia, la gente se estaba yendo a Estados Unidos, llegó como toda la tecnología, los electrodomésticos, y de repente de la noche a la mañana se detiene esto, la gente se ve, no lo justifico porque creo que le hace mal, ahí es un momento en el que todos se tienen que ajustar el cinturón, pero si tú venís con una política completamente distinta a este cambio abrupto, se entiende que se diga doctrina del shock porque venís de un contexto sumamente distinto. Claro. Bueno, y en el mismo Caracazo aparecen figuras como Chávez, o en Argentina, no en la revuelta social, pero sí se empiezan a levantar estas figuras más populistas. Los populismos de izquierda. Claro, que prometen de que van a volver al sistema antiguo, o no volver al sistema antiguo, pero prometen cubrir lo que ya el Estado ya no está cubriendo. Y está este auge, y bueno, llegan al poder. Chávez llega al poder en los 2000, los Kirchner también llegan al poder en el 2000 en Argentina, y generan estos gobiernos populistas. Resuelven, podríamos decir coloquialmente, pero también creo que haciendo una crítica, abstrayéndome de lo que vinimos hoy día a conversar, que es intentar dar unas luces sobre qué es la economía política, qué es la política económica y qué es la teoría política y por qué esto nos importa y por qué esto nos debería importar ahora. Yo creo que sin perder ese foco,
creo que es bueno mencionar cómo de repente estas cosas hacen que haya tipos de población que se acostumbren mucho a los subsidios, como en los casos de Argentina, que ahora, bueno, parece que todo es cíclico, repitiendo esto que es cíclico, porque viene ahora un cambio hacia la derecha y la gente está igual acostumbrada, y a Milei le pasó que está muy acostumbrado la población al subsidio, y se dieron cuenta que, chuta, te están subsidiando tanto que el Estado está con un déficit gigante que no te puede sobrellevar. Incluso ayer dijeron que van a tener que vender parte de una empresa petrolífera, YPF, sí, para poder costear las deudas que tienen. No me digas que yo tengo acciones. Pero bueno, antes de llegar a Milei tuvimos otra cosa que fue completamente distinto: el giro de la izquierda. El giro de la izquierda. Que fue entre los 2000, 2010, que el mapa de Latinoamérica se tiñe de rojo. O rosa. Rosa también. Dependiendo de cómo uno lo vea. Claro, en Chile, bueno, llegaron presidentes como Lagos, como Bachelet, y bueno, últimamente Boric. Y en caso de Bolivia. Con Chuta, me bloqueé. Evo Morales, que llegó a base de ¿cómo se llamaba esta revuelta? La guerra del agua en Cochabamba. De ahí surge el liderazgo de Evo Morales, con esta politización y este giro a la izquierda. Eso sí, creo que ese fue 80-90, y igual surge más el indigenismo, más como esta corriente antiestatal, anticapitalista, que ahora parece que con este giro a la derecha que estamos teniendo se está volcando. Claro. Bueno, y ya como punto de reflexión tenemos un ejemplo actual, que Donald Trump, un personaje ya más de derecha, y el ejemplo que estaba prestando en el cambio de política económica que está tomando Estados Unidos. Claro, que viene de hecho de todo lo opuesto. O sea, entendemos que Estados Unidos viene marcando la política económica mundial hace rato, y pasó del keynesianismo, como que no es, igual tiene muchos tintes distintos, porque no está volviendo el keynesianismo, que era una búsqueda por esta política social, por rescatar el sistema capitalista, con un vuelco a la política social, a un vuelco al proteccionismo nacionalista, que tiene igual mucha diferencia, pero muchas similitudes con el modelo Easy, porque estamos buscando más que una industrialización en el caso estadounidense, un mayor dominio, una mayor protección de su industria. O sea, ya ellos ya tienen la industrialización realizada. En eso creo que no es muy similar al modelo Easy, o a las reformas propuestas por la CEPAL implantadas en Latinoamérica, porque ahí, bueno, la perspectiva era producir mejor industria. O sea, la teoría de la dependencia, esta teoría de que dependía mucho el centro-periferia, y Latinoamérica se estaba viendo muy perjudicada por ello, sino que tiene como idea del proteccionismo una hegemonía mundial, o sea, conservar su hegemonía mediante un pequeño retroceso. Claro, el proteccionismo, el tema de los aranceles, subirle a todos, incluso a sus aliados. A Elon Musk, que le quiere quitar subvención. Claro, entonces como volver atrás, y siempre vemos como estos cambios medios muy radicales, pero que van como moviendo la historia. Como una anaciclosis. Claro. Esta teoría de que estamos en un círculo que no es igual, pero rima. Rima, claro. Podríamos, claro. Me gusta la reflexión que hemos llegado al final. Creo que me gustaría quedarme con eso, con esta reflexión de que por qué es importante esto, porque parece que vivimos en esta anaciclosis, esto de que estamos volviendo a lo mismo, que quizás este vuelco a la derecha, pese a que este vuelco hacia el proteccionismo pareciera
que busca algo similar a lo que buscamos nosotros en Latinoamérica, pero no es lo mismo, porque está en otro contexto, pero sí se parece. Me gustó, buen podcast, Juan. Me gustaría despedirte con una ¿cómo se dice? Estrecharte la mano. Con una estrecharte la mano. Muchas gracias. Y bueno, estuvo buena la conversación, muy buena la disposición, me gustó. Ojalá se pueda repetir. Sí, ojalá este sea el inicio. Queremos seguir con esto. Por favor, pongan en los comentarios qué les gustaría que tocáramos más. El tema de la teoría política, una política económica en particular. Ahora nos enfocamos más en las políticas económicas en particular, pero quizás tocar más de economía política, lo que habló Marx, respecto a la concepción de la lucha de clase en la economía, si están a favor. Quizás podríamos traer hasta un invitado en una de esas, alguien que sea parte de algún partido ahí. Déjenlo en los comentarios. Nos despedimos. Por este lado, Sebastián Fajardo. Y por este lado, Juan Vázquez. Que les vaya muy bien.